Los superhéroes evolucionan a gran velocidad. La ciencia se toma su tiempo. Veamos si los puede alcanzar. Estamos en un momento de la historia de la ciencia en el cual las tecnologías están preparadas y pueden volverse reales en un futuro muy cercano. Los músculos de Hulk. Las fibras del Hombre Araña. Las armas ópticas de Cíclope. Tormenta y su captura de rayos. La regeneración del Lobezno. La levitación de Magneto. Si se permiten imaginar el futuro, lo que puede darnos la tecnología futura, no es difícil admitir que la levitación será cosa de todos los días. Y si quieren asomarse al siglo XXV para ver qué otras sorpresas nos dará la ciencia. Creo que el envejecimiento desaparecerá y que viviremos estancados en la inmortalidad. Las historietas muestran lo que es imaginable. Ahora vean lo que es posible. La ciencia de los superhéroes. Dos preguntas. La primera, ¿puede la ciencia copiar los poderes de los superhéroes de historietas? La segunda, ¿puede el Hombre Araña ser real? El Hombre Araña. Origen: mordedura de araña radiactiva. Los superpoderes incluyen la síntesis de telaraña. Ningún científico admite que la mordedura de una araña radioactiva concede superpoderes. Pero pocos dudan de que la seda de la telaraña sea una increíble superfibra. La seda de la telaraña es la fibra más fuerte que conocemos. Es más fuerte que el Kevlar, que el acero y que cualquier otra fibra hecha por el hombre. En la historieta, la seda se sintetiza a partir de productos químicos prestados por el laboratorio de una escuela. En la vida real, los científicos trabajaron por décadas y prodigaron millones con el fin de elaborar la fibra milagrosa. Imagínense un chaleco antibalas ultraliviano y flexible, un hilo de pesca resistente y biodegradable, medias de seda capaces de remolcar un auto sin dañarse, y el Hombre Araña podría columpiarse todo el día de un hilo superdelgado. La seda de la araña permitiría a un hombre columpiarse entre dos edificios. Calculamos que una cuerda hecha de esta seda de 2,5 centímetros de diámetro podría detener un avión que aterrice en un portaaviones. Existe un método que permite extraer la seda de la araña. Se anestesia la araña con dióxido de carbono. Luego se la sujeta patas arriba bajo el microscopio. Este grupo de pequeños orificios se llama tobera de hilatura. Estos producen un hilo a partir de proteínas líquidas. En el interior de las arañas, especialmente en el extremo posterior, hay una cantidad de toberas de hilatura, pequeños agujeros a través de los cuales son impulsadas las proteínas de la seda. El fenómeno es milagroso. Las proteínas se chocan entre sí, se agrupan y salen de la tobera de hilatura en forma de hilo. La hebra puede ser enrollada lentamente en un carrete. Un experto puede extraer una fibra de hasta 100 metros de largo de una sola araña. El material es tan delgado, unos 5 micrones o 1/10 del grosor de un cabello humano, que 100 metros del mismo pesan solo 300 miligramos. La araña no sufre daños y se entretiene devorando a un grillo durante el proceso. ¿Qué nos impide criar arañas como gusanos de seda y extraer la poderosa fibra que necesitamos? El problema es que puedes arrojar 1000 gusanos de seda y 1 tonelada de hojas de eucalipto, y ellos alegremente harán capullos de seda para ti. Si arrojas 1000 arañas juntas, te garantizo que en 24 horas queda una sola. Las arañas no trabajan en equipo. Son ferozmente territoriales y muchas veces caníbales. Su actitud es agresiva. Las arañas son agresivas. ¿Qué ocurre si cruzamos a este aterrador depredador con un animal más gregario? Muy bien, niñas, aquí tienen. El Dr. Jeffrey Turner ya hizo eso con las cabras. ¿Cómo están, amigas? Esta granja se halla en las afueras de Montreal, Canadá. Estas cabras son muy especiales.
ya que en su composición genética hay un gen de araña. En la araña, este gen es responsable de la fabricación de la seda en cuestión, la fibra natural más fuerte que conoce la ciencia. Con esta hebra de seda, la araña confecciona su tela y la usa para suspenderse. De ella depende su vida. ¿Cómo se introduce el gen en la cabra? Es parte de un embrión u óvulo fecundado. Tomamos una pipeta de cristal muy delgada y agregamos unas pocas copias del gen a este óvulo de cabra fecundado. Esto provoca que el gen de la araña pase a formar parte de uno de los cromosomas del óvulo fecundado. Las cabras ahora tienen algo de araña. Para ser precisos, tienen un 7 milésimo de araña. No es que tengan 8 patas ni nada de eso, pero producen la preciada proteína de la seda. ¿Cómo se obtiene la proteína de la cabra? Se ordeña. Las cabras producen seda con las glándulas mamarias. En el interior de las mismas se halla el gen de la seda de las arañas y la información genética de las cabras. Este gen agregado les permite producir la proteína de la seda en la leche. Una vez que se separa de la leche, la proteína produce un material espeso llamado espindo. Este jarabe dorado es el mismo que veríamos en el interior de una araña si pudiéramos observar sus glándulas. Luego viene un verdadero desafío: producir la fibra súper resistente a partir del espindo. Como vimos, la araña lo hace impulsando una solución proteica a través de sus toberas de hilatura. Al alinearse, los segmentos cristalinos de cada proteína se encastran unos con otros, como los Lego. Este proceso genera la proteína. Todo sucede demasiado rápido. Los pequeños agujeros en una placa de acero inoxidable son toberas de hilatura hechas por el hombre. Esto reproduce lo que sucede en el interior de una araña. Al desplazarse las proteínas de la seda a través de un pequeño orificio, se tocan, se unen y forman un filamento alargado de varios kilómetros, en realidad tan largo como queramos. Hasta ahora, este es el eslabón más débil de la tecnología. La hebra producida por las toberas de hilatura artificiales solo alcanza un 10% de la resistencia de la telaraña. La tela realizada por 8 patas aún es mejor, por ahora. Ellas fabrican seda desde hace 450 millones de años. Nosotros recién llevamos 10 o 15. Las alcanzaremos, solo es cuestión de tiempo. Todavía no hay cuerdas de telaraña, pero sí algunas propuestas. Tengo en mis manos una cuerda hecha con una fibra muy resistente elaborada por el hombre llamada Spectra. Tiene apenas medio centímetro de diámetro. Y como una araña que cuelga de su tela, estoy suspendida de ella. Si la cuerda de medio centímetro soporta a la doctora Lori, ¿qué podría soportar una hebra mayor? Una fibra de 5 micrones de espesor soporta los 5 gramos que pesa la araña. Comparen eso con una cuerda de Spectra de 1 centímetro. Es algo sorprendente. Estos autos quedarán suspendidos solo por esta cuerda. No se vayan y sabrán si es verdad. Hulk, 2 metros 13, 472 kilogramos de implacable masa muscular verde. ¿Puede un ser humano crecer tanto y volverse tan verde? En la historieta, la onda expansiva de rayos X de una bomba gamma convirtió al apacible Dr. Bruce Banner en el recio superhéroe. En la realidad, ¿qué sucede si uno es sometido a una sobredosis de rayos X? Nada bueno. No te vuelves verde ni grande. La terapia radioactiva o de rayos X es muy usada en medicina para destruir tejidos mutantes o enfermos en casos de cáncer. El efecto es opuesto a lo que ocurrió con Hulk. Los rayos gamma no nos ayudarán, así que debemos encontrar otro medio para crecer como Hulk. Supongamos que hacemos a un lado las preocupaciones éticas y de salud. Con un laboratorio de farmacología y un conejillo de indias a nuestra disposición, ¿cuánto podríamos acercarnos a Hulk? Está comprobado que los ejercicios con pesas combinados con esteroides anabólicos agregan masa muscular. El esteroide anabólico es testosterona sintética, la hormona masculina que ordena al cuerpo agregar fibra muscular. También estimula esa agresividad.
la ira incontenible conocida como furia de esteroides. El increíble Hulk tiene mucha ira, está dispuesto a pelear, tiene mucha adrenalina y arrebatos de agresividad. Tiene furia de esteroides. Gran musculatura y temperamento irritable, pero con pesas y esteroides como mucho podemos llegar a la mitad de Hulk. La masa muscular que se puede agregar tiene un límite. Hay verdaderos límites estructurales. La piel puede estirarse hasta cierto punto. La fascia, que es el tejido fibroso que recubre los músculos, no puede distenderse ilimitadamente. Parecería que para convertir a un hombre en Hulk habría que alterar los genes. Aquí es donde aparece la verdadera superciencia, la ingeniería genética. El Dr. H. Lee Sweeney de la Universidad de Pensilvania ya creó a Hulk, o al menos a su equivalente roedor. Si eliminamos todo el pelaje, la diferencia es enorme, es decir, los músculos de los ejemplares tratados son enormes en comparación con los no tratados. La balanza lo dice todo. El peso de un ratón normal es de 27 gramos y medio. El ratón modificado genéticamente pesa 41 gramos. Es un 40% más corpulento que el normal. ¿Cómo se injerta un gen en el ratón? Se lo inserta dentro de un virus. Ingresa en la célula como cualquier virus normal, pero he aquí que cuando se despliega tiene un nuevo gen que normalmente no habría estado allí. Podría considerarse un caballo de Troya. El ratón se vuelve robusto y conserva su fuerza. Sus músculos no se debilitan al envejecer, permanecen fuertes incluso a los 20 años, la edad equivalente a 80 o 90 años para un hombre. ¿Funcionará en el hombre como lo hizo en el ratón? Podría funcionar así. El gen se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1 o IGF-1. Su recubrimiento genético podría ser inyectado en el músculo que uno quiere tratar. Ese músculo ahora tendría la capacidad de autorrepararse y crecer a un ritmo superior al normal. Quizá el primer uso de esta terapia genética en el hombre podría ser la cura de la distrofia muscular. Entre los atletas ya provocó interés. Mucha gente me envió correos electrónicos. La mayoría eran fisicoculturistas, pero también lo hizo el entrenador de un equipo de fútbol escolar. Me habló de la posibilidad de tratar a todo el equipo porque creía que podrían beneficiarse con un poco más de fuerza. Otros genes podrían utilizarse para hacer un cuerpo más alto y grande y para darle color a la piel. Hay un gen que los científicos utilizan en ratones que da color verde a la piel. Entonces, si alguien quisiera volverse grande y verde, podría hacerlo. ¿Cuáles son los límites de la ingeniería genética? No me resulta difícil imaginarme que habrá personas de 3 metros de estatura, 400 kilogramos, ese tipo de cosas. ¿Por qué no poder imaginarlo así? Podría convertirse en realidad dentro de 50 o 100 años. 3 metros de altura, 400 kilogramos. No será invencible, pero vaya si será fuerte. Temible propuesta. Que Dios ayude a sus víctimas. ¿Ataques de ira como los de Hulk? ¿Contactos con la mutación interior como los miembros de la Patrulla X? La Patrulla X es una alianza de mutantes que lucha contra el crimen y que agrupa a un amplio arsenal de superpoderes. Muchas de estas facultades tienen un origen común: los poderes extrasensoriales o la capacidad de la mente de manipular la materia. La percepción extrasensorial explica la telepatía del profesor Xavier y la telequinesis de Jean Grey. La telequinesis suele ser definida como la capacidad de mover objetos con la mente sin tocarlos. Como casi todos los poderes paranormales, carece de fundamento científico. Pero hay más de una manera de conectar el fantasma a la máquina. Estos son dedos virtuales, una conexión entre la mente y la materia a través de una vincha llamada cibervínculo. La vincha posee 3 sensores plásticos. Cuando es colocada, estos atraviesan mi frente y luego responden a las variaciones de voltaje de la frente.
En la frente se crean variaciones de voltaje cada vez que se contraen los músculos de la cara, incluso cuando hay un cambio en las ondas cerebrales. Hablamos de microvoltios, la millonésima parte de un voltio, pero la variación existe. El voltaje pasa a través del cable y llega a una interfaz en la cual la señal es amplificada unas 200.000 veces. Los cambios de voltaje son representados en la pantalla por medio de gráficos de barras. Es posible comandar guerreros de juegos de video con solo mover los ojos. Si miro a la izquierda, el personaje Konoko mira a la izquierda. Si miro a la derecha, ella hace lo mismo. También puedo hacer que se mueva hacia atrás tensando levemente los músculos de mi cara. ¿Este tipo está detrás de mí? Le pegaré. Dejaré que me pegue un par de veces más y le devolveré un puñetazo. No está bien pegarle a una dama. La utilización de los ojos como un joystick de última generación es magnífica. Pero donde los dedos virtuales se limitan al terreno cerebral, allí estamos usando el poder de la mente. 7 de estas teclas símil dedos son controladas por ondas cerebrales, al alternar entre el estado beta o activo y el alfa o relajado. Ahora avanzamos lentamente por un túnel en función del nivel de energía. En este momento mi nivel de energía es muy bajo, pero puedo incrementarlo. Puedo aumentar la velocidad y hacer que ocurran cosas más interesantes. El programa Brain Candy fue desarrollado para enseñar a la gente a controlar sus estados alfa y beta. Es uno de los juegos que ayudó a muchos discapacitados a restablecer el contacto con el mundo exterior. Con los dedos virtuales es posible controlar el mundo material solo con la mente. Es telequinesis virtual. Si se puede operar una computadora, entonces se puede hacer casi cualquier cosa. En sus marcas, 3, 2, incluso disparar 1. armas de fibra óptica como otro miembro de la Patrulla X, Cíclope. Cíclope, también conocido como Scott Summers. Su superpoder es un rayo óptico implacable. Se recomienda evitar el contacto visual. La luz como un arma. Un rayo de luz dirigido, preciso, devastador. En la Patrulla X, Cíclope se quita la visera roja y dispara un haz de luz explosivo. Esta es el arma equivalente del ejército norteamericano, la torreta láser con el reluciente visor rojo. Actualmente la tecnología está lista para ser llevada al campo de batalla. Muy pronto los sistemas láser podrían detectar misiles, aviones y hacerlos explotar directamente, hacerlos desaparecer del cielo. Diciembre de 2002. White Sands, campo de pruebas de Nuevo México. Prueba de aptitudes del láser ENCEL, láser móvil táctico de alta energía. Lo que está por verse es si el ENCEL puede interceptar proyectiles que viajan a Mach 1 antes que den en el blanco. No hay un método de defensa convencional contra las balas. No se puede detener una con otra. Un arma de rayo láser en el campo de batalla podría proveer defensa contra este tipo de ataques por primera vez. En la prueba, una bala howitzer es rastreada por un radar. El radar dirige la torreta láser. Cuando el operador la localiza, dispara el láser. El rayo está ubicado en el espectro infrarrojo. Es invisible al ojo humano, otra ventaja en el campo de batalla. El enemigo no tiene idea de lo que viene hasta que sufre el daño. En cambio, el calor de la bala rastreada por el láser sí es visible. Entrega unos 100 kilovatios de energía suficientes como para derretir la puerta de un automóvil. Esta bala no llegará. Sí. Esta tecnología tiene una desventaja, su tamaño. El ENCEL es un láser químico. Extrae la energía de las reacciones químicas que se producen en enormes tanques. La construcción de un láser químico portátil es una tarea de enormes proporciones. El dispositivo será inmenso. Pero los láseres están empezando a achicarse. En una habitación sin ventanas en el corazón de la zona restringida de Lawrence Lab en Livermore, California, se esconde el SSHCL, o láser termoeléctrico de estado sólido. Es eléctrico, no químico.
La electricidad entra y produce el rayo láser. Y es pequeño. El láser y el diagnóstico óptico abarcan una computadora del tamaño de una mesa de conferencias. Aquí tenemos el láser eléctrico de estado sólido. Hasta hoy, el láser de estado sólido más poderoso del mundo. El corazón del láser es el amplificador. Este tiene un dispositivo de cristal en su interior. Se colocan espejos alrededor de este amplificador y la luz rebota entre los espejos. Cada vez que lo atraviesa, adquiere más energía. Imagínate los millones y millones de veces que la luz pasa por allí. A la salida del amplificador obtenemos más de 10.000 vatios. Disparando el láser. 3, 2, 1, 0. La lámpara destella 15 veces por segundo. Pero no se distraigan con el espectáculo. Allí no está la verdadera acción. Lo más interesante es un rayo invisible que se genera en el corazón del láser. Este rayo es el que conduce la energía. Este rayo invisible es el que lleva la energía al objetivo. La desventaja de los láseres de estado sólido es que aún no son tan poderosos como sus primos químicos. El haber llegado a los 10 kilovatios convirtió al láser de estado sólido en un arma. Por último, ¿qué fracción del poder de Cíclope tienen estos láseres? ¿Llegará el día en que podamos conectar un arma óptica a nuestra órbita o llevarla bajo la visera? Un láser que pueda ser transportado por una persona es una alternativa. Pero las leyes físicas marcarán el límite del poder que puedan otorgar estos sistemas portátiles de los cuales estamos hablando. Podríamos reducirlo como para que se pudiera instalar en un vehículo pequeño, pero no al tamaño de una microplaqueta. Creo que por ahora eso quedará en las historietas. Lobezno, también conocido como Logan, un esqueleto metálico irrompible y la interminable longevidad son sus superpoderes. Lobezno es el milagro médico de los superhéroes. A los 120 años sigue luchando excelentemente. Recibe golpes increíbles. Se recupera rápido. Sus órganos y tejidos se regeneran. Las uñas retráctiles y todo el esqueleto de Lobezno fueron reemplazados por un metal fantástico indestructible llamado adamantium. Pero un momento. Aquí tenemos algunos modelos verdaderos. Michael de Ponce, bombero. Kim Scholl, maestra. Y el oficial Andrew Golcher. Cada uno de ellos tiene algo en común con algún miembro de la Patrulla X. Estos pacientes son muy parecidos a Lobezno en cuanto a que tienen implantes metálicos que pasan completamente desapercibidos a no ser que ellos los revelen. No son simplemente los conocidos clavos o articulaciones de titanio. Ellos tienen huesos enteros de metal, fémures, tibias y rodillas artificiales. Bromean conmigo, me dicen que soy biónico, mecánico, un personaje de ciencia ficción. Ahora les mostraré sus radiografías. Los huesos están hechos de una aleación metálica más fuerte que el titanio puro. El cromo cobalto es muy duro y resistente. El titanio es liviano y se une muy bien a las prótesis. Los huesos metálicos son un milagro, pero hay algo que ni siquiera Lobezno tiene: los huesos artificiales que crecen. Los pacientes jóvenes necesitan implantes que acompañen al resto de los huesos en su desarrollo. Hasta hace poco debían someterse a numerosas operaciones invasivas. Ahora hay un implante que crece al ser pasado por un anillo magnético. Esta técnica permite que la prótesis se alargue mediante un procedimiento mecánico sin operar al paciente. La mayoría de los candidatos a implantes completos son las víctimas de cáncer de huesos. Aquí es donde la ciencia se pone a la par de la ficción. El esqueleto metálico de Lobezno lo vuelve más fuerte. Los huesos metálicos permiten que el paciente vuelva a ser el de antes. Para mí los verdaderos superhéroes son estos pacientes que trato a diario. Bien, veamos cómo funciona. Levántala. Bien, dóblala. Bien, perfecto. ¿Es posible reemplazar un hueso entero? ¿Qué hay de la regeneración? Estamos trabajando en eso. Visitemos el laboratorio de piernas de la Universidad de California, en Irvine. ¿Qué sucede allí?
algo escalofriante. Sí, podemos hacer todo tipo de piernas extrañas. Pero hay una investigación prometedora acerca de la regeneración sobre cómo hacer crecer miembros enteros. ¿Cómo se puede investigar eso? Estudiando a una criatura que lo hace. La salamandra. Trabajamos con este animal que tiene la notable capacidad, el superpoder de regenerar cualquier parte de su cuerpo. Pero día tras día están allí recordándonos, yo puedo hacerlo y ustedes no. ¿Quieres un miembro extra? ¿Una mano con 6 dedos? Aquí es posible. Bajo anestesia, un nervio de la base de la pierna es extirpado e insertado del otro lado de la misma. Este nervio y sus tejidos asociados fueron engañados. Se les hizo creer que fueron amputados y empezaron a hacer su trabajo. Si extirpas piel de este lado y la injertas aquí, sucede que de este lado crecerá un brazo nuevo. ¿El resultado? Terminas con 5 miembros como este animal. En estado embrionario compartimos este superpoder con la salamandra. Podemos hacer crecer miembros. Y todavía conservamos un vestigio de ese poder. Desde hace tiempo se sabe que las huellas digitales se regeneran. Una amputación aquí y una amputación aquí nos ayudan a entender nuestra capacidad de regeneración. Aquí no existe la regeneración. Si amputamos aquí, los tejidos no se regeneran. Si supiéramos cómo se regenera una huella digital a partir de una amputación, podríamos regenerar el dedo entero, una mano o todo un brazo. ¿Cómo se puede hacer para regenerar un miembro humano? El Dr. Dave prevé un ungüento especial. Aplicado a la herida, este producto estimularía a las células a volver a un estado embrionario regenerativo. Como lo ves, no. Podríamos despertar todos los días y decir, oh, está más grande. Todas las pruebas son consecuentes con eso. Se logrará, aunque no sabemos cuándo. El milagroso ungüento regenerador de piernas del Dr. Dave no estará disponible quizá por 1 siglo o 2. Si quieren esperar hasta entonces, tendrán que hablar con el experto en longevidad, Michael Rose. Confieso que crecí leyendo libros de historietas desde muy pequeño. En su adultez, Rose empezó a trabajar en el floreciente campo de la longevidad, donde hizo grandes hallazgos. Aquí vemos algunas de sus famosas supermoscas. Tienen 77 días. Vivieron el doble de lo que vive normalmente una mosca de la fruta. Esto equivale a 150 años para un hombre. Ellas están animadas, son agresivas y sexualmente activas. Otras son aún más viejas. Nuestras moscas más longevas están llegando al triple de la esperanza de vida de una mosca normal. Para el hombre, el equivalente de esto sería 200 años en lugar de 75. ¿Cómo es posible triplicar la esperanza de vida? Engañando a las fuerzas de la selección natural. Generalmente la naturaleza quiere mantenernos vivos por un tiempo determinado. A la selección natural solo le interesa la reproducción futura. Una vez que un organismo cumplió con su reproducción, pasa a ser un elemento muerto para la selección natural. ¿Qué pasaría si retrasáramos la reproducción? ¿La selección nos mantendría vivos más tiempo? El Dr. Rose impuso un control de natalidad a sus moscas. Por medio de pinceles delgados, eliminó los huevos fertilizados hasta que las hembras alcanzaran la mitad de su vida. Aquellas que engendraban a esa edad superaban la esperanza de vida normal. Rose retrasó la reproducción un poco más. Y en las generaciones subsiguientes, la longevidad se acentuó aún más. El resultado, la supermosca de larga vida. ¿Creen que solo es aplicable a las moscas? ¿Piensan que el ser humano también retrasa cada vez más la reproducción? Podríamos decir que la mujer con una carrera prometedora en Manhattan es ejemplo de mi experimento. Ella posterga la procreación en espera de la vicepresidencia de su empresa. Dentro de 100 generaciones, en unos 3.000 años, quizá la esperanza de vida sea 2 o 3 veces la de hoy, y las condiciones sean óptimas, como las de estas moscas. Pero hay otro elemento que influye en la longevidad y que no debemos esperar. Siempre supusimos que el proceso de envejecimiento continúa hasta que morimos. Pero en la década del 90, los científicos descubrieron que esto no es así. En la última etapa de la vida, el envejecimiento se detiene. Cada vez hay más gente que llega a tener más de 95 años. En estos casos, el envejecimiento se detuvo. A ellos el envejecimiento
ya no los afectará nunca más. Cuando sepamos cómo se desconecta el gen del envejecimiento, quizá podamos desconectarlo un poco antes. A muy largo plazo, quizá dentro de unos 500 años, espero que el envejecimiento sea completamente eliminado y que vivamos estancados en un estado de inmortalidad en el cual no existe el envejecimiento. Mantendremos la salud de una persona de unos 35 años casi indefinidamente. ¿Nunca dejar la mejor edad? Eso es verdad en el mundo del obesno. Las asombrosas fuerzas del cielo, el dominio de Tormenta. Tormenta, también conocida como Ororo Monroe, su superpoder es el control del clima. No lloverá el día de su boda. Pero la diosa africana no siempre vive un día soleado. Lo suyo es la guerra climática. Golpear a sus enemigos con el gran poder de la naturaleza. ¿Se imaginan poder canalizar la increíble fuerza de un relámpago, por ejemplo? En el norte de Florida Central, esto está en manos de una ciencia. Y aquí atrás vemos una torre que fue construida en 1992 y se utiliza para experimentos con líneas eléctricas. Los tubos que hay arriba son lanzadores de cohetes. Se colocan cohetes de 1,20 m en los tubos. Sujetos a estos van 600 metros de un delgado alambre de cobre aislado con Kevlar. La tormenta se avecina. Los campos eléctricos del ambiente son medidos por este aparato llamado gaussímetro. Cuando la tormenta presenta condiciones adecuadas, preparamos un cohete para disparar y cuando el campo eléctrico supera los 5 kilovatios por metro, empezamos una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. El cohete sube a unos 300 metros. A unos 4.500 metros más arriba, la nube detecta el cohete y su alambre como un gran objeto metálico. Es la hora de la destrucción. El rastro de humo que ven proviene del aislante de Kevlar que se vaporizó en el estallido. El promedio de bateo del laboratorio, 40% y mejora. Durante los últimos veranos tuvimos un 40% de aciertos, casi la mitad. Por otro lado, si esperáramos a que las condiciones sean perfectas, podríamos llegar al 100% de aciertos, pero no habríamos disparado tantos cohetes. ¿Qué hacen con un rayo de 30.000 amperios una vez que lo atraparon? Desde la torre, la carga es canalizada hacia una instalación eléctrica. Los científicos estudian el funcionamiento de la red de electricidad ante los ataques provenientes del cielo. Generalmente cuando caen rayos en una tormenta de verano, uno ve que las luces titilan un poco. Eso significa que actuó un pararrayos o uno de estos cortacircuitos realmente funcionó, que la protección funcionó. ¿Estos hombres son compañeros de tormenta? Quizás no. Toda la pirotecnia de un rayo produce apenas la electricidad suficiente como para mantener encendida una lámpara de 60 vatios por unas 6 semanas. Si quieren verdadera energía, ¿qué les parece una tormenta con el poder de 4.000 bombas de hidrógeno? Se acerca un huracán. No hacia Miami Beach o Nueva Orleans, sino a un sótano polvoriento del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Estamos en el laboratorio de huracanes del Instituto de Tecnología de Massachusetts y simularemos un huracán. El viento ruge, el agua se agita. Como ven, impulsamos el aire sobre el agua a una velocidad parecida a la de un huracán. El dispositivo es utilizado para estimar la máxima intensidad de un huracán, medida por la velocidad del viento, que puede exceder los 240 kilómetros por hora. Es más seguro hacer la medición aquí que en la escena real. Además de estudiar la titánica fuerza de la naturaleza, también planteamos teorías acerca de cómo controlarla. Estoy convencido de que los factores que dificultan el pronóstico del tiempo son los mismos que hacen posible controlar el clima.
Vayamos a los orígenes del huracán, antes de la manifestación de la tormenta tropical, y encontraremos fuerzas que actúan lentamente. Una de estas es el calentamiento del océano por el sol. Si se pudiera controlar la cantidad de luz solar que llega al océano, teóricamente sería posible detener al huracán antes que se origine. Una manera sería incrementando la cobertura de nubes con sobrevuelos de aeronaves, con muchos de ellos. Siempre que un avión vuela a la altura correcta, crea una estela de vapor. Esta estela es muy similar a los cirros, pequeños cristales de hielo que se generan en el tubo de escape del avión. ¿Cómo contener la tormenta que ya se generó? ¿Hay maneras de frenarla o desviarla? El problema con un sistema de energía ya creado como el huracán es que hace falta mucha energía para desbaratarlo. Los modelos virtuales sugieren que harían falta 164 días de trabajo de una planta nuclear para reducir a la mitad la velocidad de un huracán. Una alternativa es utilizar la energía de la luz solar espacial. La idea con respecto a la energía solar espacial es construir grandes satélites que capten esa energía solar, la conviertan y la dirijan hacia la Tierra. Transmitidos por las microondas hacia el camino del huracán, los rayos calentarían la atmósfera y desestabilizarían la tormenta. Teóricamente podríamos desviarlo de su camino, moderarlo y hasta intensificarlo. Esto es posible, pero ¿es deseable? Quizá no sea tan buena idea utilizar satélites para hervir a los peces que están en el camino del huracán, o crear estelas de vapor que aumentarían el efecto invernadero. Por ahora tenemos la generadora de huracanes en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde podemos crearlos y estudiarlos desde un cómodo escritorio, algo que ni siquiera Tormenta, la diosa del clima, puede hacer. Magneto, también conocido como Magnus, maestro del magnetismo, líder de la Hermandad del Mal. Ingresen en un mundo futurista transformado por el electromagnetismo y los superconductores. Magneto será el guía. Es muy conocido por sus espectaculares hazañas de levitación magnética y por destruir aparatos electrónicos con rayos magnéticos. ¿Los científicos quedan perplejos ante las proezas de Magneto? Pueden apostar que sí. En primer lugar, quiero denunciar que Magneto es un villano. Pero por otra parte, me pregunto, ¿podríamos levitar a personas que están lejos de nosotros? Es posible hacer levitar, aunque muy poco, hasta animales como la rana, porque la presencia de agua en ellas hace que sean diamagnéticas o que tengan una leve polaridad magnética. En el interior de un imán poderoso, el campo magnético repele a la rana, la cual levita. Aquí vemos otra fría manera de levitar, literalmente muy fría. Aquí tengo un superconductor de alta temperatura que fue enfriado. Puedo hacerlo flotar por encima de esta pista de imanes permanentes. Pueden ver que el superconductor es repelido lo suficiente como para flotar a una distancia de 1 centímetro por encima de esta pista. Los objetos flotan debido al llamado efecto Meissner, por el cual los superconductores se alejan de los campos magnéticos. Por ello repelen los imanes permanentes que tengan cerca. ¿Por qué permanece sobre la pista? Esa es otra cuestión. El objeto siempre mantendrá la misma distancia al imán que tenía cuando fue enfriado hasta el umbral de la superconductividad. El disco parece estar pegado a la pista, aun cuando ésta es volteada. ¿Qué puede levitar un superconductor? Entre otras cosas, a un gigante en taparrabos. Vi a un luchador de sumo levitarse. Lo que hizo fue pararse sobre un disco que estaba hecho de un superconductor de alta temperatura. Así hicieron levitar al luchador de sumo sobre este disco. Aún objetos más grandes, como los trenes Maglev, flotan continuamente en el aire a 1 centímetro aproximadamente del riel. En el futuro podríamos encontrar autos sin fricción ni ruedas, autos magnéticos que se desplacen sobre una superficie magnética. Si pudiéramos colocar imanes en las calles, podríamos utilizar la superconductividad o un fenómeno vinculado con ella para levitar y controlar vehículos solo en las calles que tuvieran estos imanes instalados. Por ahora el único problema es hallar materiales que sean superconductores a altas temperaturas. Mostremos el electroimán más grande del mundo.
midió 600.000 Gauss, 1,5 millones de veces la fuerza del campo magnético de la Tierra. Lo que aquí hacemos es construir electroimanes sobre esteroides. Al lado hay un generador que es el más grande de Estados Unidos. Tiene una potencia de unos 1.400 millones de vatios. A 1.400 revoluciones por minuto. Empieza a evacuar. Movemos una llave y la electricidad se abalanza sobre el edificio. La energía equivale a unos 200 cartuchos de dinamita. Un golpe de energía tan fuerte que solo dura unos milisegundos. Se utiliza habitualmente en investigaciones avanzadas de campos magnéticos. ¿Pero no podríamos utilizar el superimán para luchar contra enemigos como Magneto? No, porque hasta el campo magnético más fuerte decae rápidamente con la distancia. La ciencia hizo posible la levitación, pero solo es posible levitar a una pequeña altura. Y sería imposible arrojar a un villano por una ventana o levantar un objeto a 2, 3 o 6 metros como lo hace Magneto. ¿Utilizar pulsos magnéticos para interferir o destruir aparatos electrónicos a distancia? Eso también es posible. El efecto del pulso electromagnético fue descubierto en esta prueba nuclear en 1962. Un cohete llevaba una ojiva nuclear hacia la atmósfera superior. La ráfaga de 1.4 megatones hizo un cortocircuito en la ionosfera terrestre, enviando un intenso pulso electromagnético o EMP hacia la Tierra. Los EMP envían oleadas de energía a través de los circuitos electrónicos. El mecanismo primordial del daño es destruir los circuitos quemándolos por medio de la formación de un arco voltaico en los circuitos integrados que hacen funcionar a los aparatos. Si no tienen una bomba atómica, pueden tener una electrónica. Esta podría funcionar generando un poderoso campo electromagnético y un instante más tarde, detonando una carga explosiva que comprime ese campo magnético. Esto genera un pulso electromagnético del poder de 10 relámpagos que hace que varios kilómetros cuadrados sufran un caos electromagnético. Eso destruiría las máquinas de todos. Los aparatos dejarían de funcionar. Las bombas electrónicas podrían convertirse en dispositivos electrónicos terroristas. Así como en las historietas, las armas magnéticas podrían estar en manos de los malos. La capacidad de detener a una mariposa con una pequeña hebra da a la araña una especie de superpoder. Pero ¿cómo se puede reproducir ese poder transmitido a escala humana? Esta es nuestra araña, una grúa de 100 toneladas. Allí están las mariposas, 5 autos unidos por una cuerda de acero. 6.000 kilogramos de metal, goma y vidrio, que deberán ser suspendidos en el aire por una fibra de 1 centímetro de espesor. La seda de la araña no está disponible en forma de cuerda, pero nos aproximamos a su resistencia con fibras especiales como esta, llamada Spectra. Bajo el microscopio, la Spectra y la seda de la araña son parecidas. Ambas son polímeros. Un polímero es una cantidad de moléculas que forman parte de largas cadenas. La forma en que estas moléculas están unidas es parecida a la de la seda de araña. Las extensas moléculas llamadas polímeros se unen unas con otras en una densa estructura cristalina. La Spectra es aún más cristalina que la seda de la araña. La Spectra está casi completamente compuesta por estas estructuras cristalinas que la convierten en una fibra muy dura. En cambio, la seda de la araña tiene entre un 3 y un 30% de estas estructuras cristalinas. Esto le da una flexibilidad y elasticidad mucho mayores. El balance final. La seda de la araña tiene gran flexibilidad y es capaz de soportar 24 toneladas por centímetro cuadrado. Su par hecho por el hombre es menos flexible y puede soportar 38 toneladas por centímetro cuadrado, que es 10 veces la resistencia de tensión del acero. A diferencia de este, la Spectra se puede cortar con un cuchillo. La zona es despejada por si la fibra se rompe y los 6.000 kilogramos de metal y vidrio caen. Por último, la entrada del productor de la demostración, Dennis Murphy. ¡Bien, listos! ¡Acción!
Al tensarse, la cuerda libera agua. Un auto se despega del piso, más de 1 tonelada. Si se tratara de seda de araña, el auto aún estaría en el piso, porque ésta se estira un 30%. ¿Podrá la fibra soportar el peso de 2 autos? Allá van. 3 autos. ¿Más de 3 toneladas? Sí. Ahora viene el más pesado, un auto familiar. Está en el aire. Finalmente los 5 quedan suspendidos. 5 autos, 6.000 kilogramos colgados de una cuerda de poco más de 1 centímetro de espesor, de una fibra que puede ser cortada por un cuchillo. En algún rincón de la noche, el hombre araña habrá dado el visto bueno. En las historietas, los superpoderes son el resultado de un chorro radioactivo o de extrañas mutaciones. En el mundo real, provienen de atrevidos saltos teóricos y del esfuerzo de los científicos. En el futuro, creo que todos llegaremos a ser superhéroes. Ser un superhéroe no será tan heroico ni tan súper. Con la herramienta del genoma humano a disposición, ¿qué pueden hacer los superhéroes que nosotros no podamos? Dentro de 25 o 50 años, toda nuestra relación con la vida y los elementos de este planeta cambiará por completo debido a nuestra capacidad de manipular la genética. A largo plazo, los héroes de las historietas tendrán solo una ventaja sobre los científicos: un mejor vestuario.